Y vamos a presentar a la expositora que va a dictar esta charla, que es Daniela Ibacache. Ella es psicóloga de la Pontificia Universidad Católica del Paraíso, candidata a magíster en etnopsicología de la misma facultad, diplomada en atención primaria y salud familiar de University of Toronto, Canadá, y en clínica, estructura y perversión. También es miembro permanente de la Mesa de Manejo de Conducta Suicida, Servicio de Salud Viña del Mar Quillota, y es parte además del equipo de la Sociedad de Complejidad y Sufrimiento, dirigido por Felipe Le Canelier, ¿ya? Ahora sí, no les quiero quitar más tiempo, espero que puedan disfrutar esta charla, y le doy el paso a Daniela para que inicie con la exposición del día de hoy. Así que podemos comenzar nomás, Daniela. Oye, muchas gracias, Daniel, por el apoyo y muchas gracias a todos ustedes. Estoy impactada de tener 210 personas aquí hablando de suicidio un día viernes. Y la verdad es que me da mucho gusto, ¿no? Me da mucho gusto que haya interés por la temática y que hayan dedicado un rato de su tiempo libre para que podamos conversar y reflexionar juntos acerca de un tema que nos remueve, nos conmueve, pero no siempre nos mueve. Y ese es el problema, ¿ya? Entonces, lo que vamos a hacer hoy día es vamos a conversar un poco acerca vamos a hablar como de lo general, ¿no? O más bien, vamos a preparar el terreno para el trabajo que los que quieran continuar profundizando vamos a hacer la próxima semana, porque como dice el título, hoy día vamos a reflexionar sobre el fenómeno del suicidio, vamos a mirar un poquito las políticas públicas, cómo nos vamos insertando con este tema en el quehacer, no solo de Chile, sino que también cómo se plantea esto a nivel mundial y hacia dónde hemos ido avanzando, ¿no? Así que voy a comenzar al tiro porque siempre la parte más interesante es la de las preguntas y la del sorteo. Entonces, voy a partir pronto para que podamos abrir el espacio a las preguntas. Y les voy a compartir pantalla entonces. Como dijo Daniel, somos hartos, entonces cuando yo comparta pantalla voy a dejar de verlos, pero pueden levantar su manito para el bloque de preguntas, la dejan ahí levantada y nosotros vamos a saber, ahí Daniel me va a ayudar dando las palabras cuando sea el momento, ¿ya? Entonces, siempre pensar la temática del suicidio y reflexionar en torno a ella, hablar de suicidio es una forma de prevención, ¿no? Y eso hay que tenerlo en cuenta, por eso es que siempre titulamos todas estas actividades como prevención de suicidio, porque estamos abriendo espacio para poder quitar el tabú, para poder eliminar el estigma, ¿ya? El suicidio es un tema complejo porque nos enfrenta a la muerte, y los seres humanos nos encanta olvidarnos de que somos mortales, vivimos como si no nos fuéramos a morir nunca, cuando es en realidad la única certeza de la vida, ¿ya? La muerte es parte de la vida y como nos cuesta tanto enfrentarnos a eso, porque muchas veces cuando vivimos la muerte de otros vivimos el dolor y el sufrimiento de la pérdida, el tema del suicidio, que es una muerte, iba a decir voluntaria, pero en realidad no sé si es tan voluntaria o tan elegida. Esa es una pregunta que quizás podemos reflexionar más adelante, ¿no? Pero en la muerte por la propia mano de alguien nos conmueve el doble, ¿no? Y surgen muchas emociones en relación a la culpa, a la responsabilidad, a esta sensación de que pudimos haber hecho algo, entonces nos cuesta mucho enfrentarnos al tema del suicidio. Pero en general, eh, el tema de la salud mental todavía está rodeado de muchos tabús. Entonces, para motivarnos, los voy a invitar a que veamos juntos este video. Eres muy sensible. Al rato se le pasa. Ya no estés triste. Eres muy sensible. Al rato se le pasa. Ya no estés triste. Ay, solo quiere llamar la atención. Ay, te lo tomas muy personal. Eres demasiado Tú débil. no cambias. Qué ridículo. Eres muy Todo sensible. depende de ti. Eres muy pesimista. Sí sabes que eres muy importante para mí, ¿verdad? Relájate. Ya no estés triste. Todo va a estar bien. Te
escucho. No tienes razones para estar así. Ánimo, estoy contigo. Ya vamos a empezar. Todo va a estar bien. Güey, vamos por un café y platiquemos, ¿no? Te escucho. Sí sabes que eres muy importante para mí, ¿verdad? Todo va a estar bien. Ánimo, estoy Sí contigo. sabes que eres Todo muy va a estar bien. importante para mí. Todo va a Sí estar sabes que bien. eres Todo muy va a estar importante bien. para mí, ¿verdad? Ánimo, estoy contigo. Todo va a estar bien. Sí sabes que eres Platiquemos, muy ¿no? importante Todo va a para mí, estar bien. ¿verdad? Te escucho. Todo va a estar bien. Platiquemos, ¿no? Ánimo, estoy contigo. No seamos ajenos. La indiferencia también daña. Voy a dejar de compartir pantalla porque hay un par de cosas que quiero comentarles como para comenzar, ¿no? Los seres humanos estamos neurobiológicamente programados para conectar con otros. Necesitamos de otras personas para poder sobrevivir, para poder desarrollarnos, para poder vivir la vida, y de nuestra historia evolutiva siempre hemos sobrevivido gracias a que estamos en grupo, ¿ya? Somos animales gregarios. Eh, y por lo tanto, lo que más estresa a un ser humano es otro ser humano, pero también lo que puede salvarnos son otros humanos, ¿no? Y lo que nos muestra este video es que nosotros podemos ser parte del problema o parte de la solución. Y es ahí donde tenemos que empezar a pensar, ¿no? Cómo vivimos nuestros vínculos, cómo vivimos la vida, cómo nos enfrentamos a los desafíos de la vida. El suicidio es un tema complejo porque además es un fenómeno que es multifactorial. No existe una sola causa, sino que hay muchos elementos que van a jugar un papel a la hora de la conducta suicida. Y eso es nuestro marco general, ¿ya? Porque saber eso implica una manera de pensarlo y de trabajarlo que nos va a ayudar a poder tener un impacto mucho más positivo. Entonces, habiendo dicho eso, vamos a empezar a mirar un poco cuál es nuestro contexto. Y hablemos un poco de qué sabemos del suicidio, o cómo podemos, la evidencia puede sustentar nuestras reflexiones y nuestro trabajo de prevención. Entonces, para mirar así como un panorama general de lo que es el fenómeno del suicidio, tenemos que decir que cada año mueren en el mundo alrededor de 800.000 personas por suicidio. Cada 40 segundos alguien en el mundo se suicida. Es decir, desde que nosotros partimos a las 7 de la tarde hasta este momento, piensen en cuántas personas han muerto por suicidio en el mundo. Cada 3 segundos alguien intenta morir. Por cada suicidio consumado se esperan aproximadamente 20 intentos. Y cada suicidio consumado, es decir, cada muerte por suicidio, tiene impacto en al menos 6 personas. El suicidio está considerado dentro de las primeras 10 causas de muerte a nivel mundial, según la Organización Mundial de la Salud, y fue declarado ya un problema de salud pública, así como es la tuberculosis. Bueno, el suicidio también es un problema de salud pública. Entonces yo les traje este monito, que no está tan actualizado porque las estadísticas en torno al suicidio son bastante difíciles de obtener. En algunos lugares el suicidio es aún un delito. Entonces, la legislación que castiga el suicidio hace que es un peligro, ¿no? Porque las personas no piden ayuda cuando la necesitan y tampoco se habla de suicidio. Entonces, mientras más oscuro el color, más alta es la tasa de suicidio. Y nosotros estamos aquí en este peligroso naranjo que está acá, ¿ya? Y tenemos entonces los países más hacia el rosado, ¿ya? Que están acá. Esos son aquellos que tienen la tasa de suicidio más bajita, ¿no? Menos de 5 personas por cada 100.000 habitantes. Y los más oscuros, en algunos países de África, ya en Europa del Este, tenemos tasas
de sobre 15 personas por cada 100.000 habitantes. Los países en blanco son los países de los cuales nosotros no tenemos registro o no hay estadísticas disponibles en torno a esta temática. Y aquí me parece súper interesante mirar esta gráfica porque nos va marcando el cambio en las tasas de muerte por suicidio. Entonces, lo que aquí vemos es la variación entre 1990 y el 2017. Mientras más hacia el rojo café, ¿ya? Es que la tasa ha ido subiendo, y mientras más azul oscuro es que la tasa ha ido bajando. Y aquí lo que tenemos son algunas situaciones que son dignas de mencionar, donde tenemos a México, que tiene una tasa de suicidio bastante baja en relación al resto del mundo, pero que ha ido subiendo peligrosamente desde 1990. Groenlandia, que tenemos aquí arriba, ha bajado sus tasas de suicidio de manera importante, pero sigue teniendo una de las tasas de suicidio más altas del mundo. En la India, en general, la tasa de suicidio ha ido disminuyendo, pero tiene o acumula el 35% de las muertes de mujeres por suicidio en el mundo. Y bueno, las Islas Mauricio, que es parte del continente africano, ya lo destacamos porque es un país que ha podido mantener y reportar sus estadísticas de suicidio, que no es la realidad de muchos otros países. Entonces, yo les traje aquí sí unos datos un poco más actualizados, porque la Organización Panamericana de la Salud, junto con la OMS, publican, en esta lógica de la prevención del suicidio, publican cada 5 años un informe de mortalidad por suicidio en las Américas, ¿ya? Y este es el último es el que abarca los años entre el 2015 y el 2019, que se publicó a finales del 2021. Entonces, hacia la derecha tenemos las tasas generales. La barrita celeste son la muerte de hombres por suicidio, la barrita morada es la de mujeres, y la barrita amarilla es el total. Una de las cosas que hemos aprendido a lo largo de los años, mirando los datos de suicidio, es que los hombres mueren más por suicidio que las mujeres. Pero muchas veces las mujeres hacen más intentos de suicidio que no tienen resultado de muerte. Acá lo que vemos hacia el resto del gráfico son las distintas regiones de las Américas. Nosotros estamos ahí en esa un poco tembleque línea roja que yo les puse, que somos el cono sur, y si bien no somos en la región de las Américas que tiene la tasa más alta, estamos ahí en estas tasas que aún son muy peligrosas y que hay que pensarlas, ¿no? La región que tiene la tasa de suicidio más alta es América del Norte, porque Estados Unidos y Canadá tienen tasas que aportan mucho a la región, ¿no? Y ahí tenemos entonces las muertes de los hombres en celeste, de las mujeres y el total. Y nosotros estamos ahí en un peligroso segundo lugar. Entonces, si aquí vemos por país, mientras más oscuro es el color, es también más alta la tasa. Entonces, los que llevan la delantera son Guyana y Surinam, y después, sorprendentemente, Uruguay. ¿Ya? Luego viene Estados Unidos, y nosotros estamos aquí en este moradito, que implica una tasa de suicidio de entre 7,24 y 9,23 personas por cada 100.000 habitantes. ¿Ya? Y ya decíamos que América del Norte es la región de las Américas que tiene las tasas más altas, y por eso van puntuando, pero si miramos, nosotros que nos creemos los jaguares de Latinoamérica, estamos solo acá, ¿no?
detrás de, bueno, Guyana, Surinam, Estados Unidos, Haití, Canadá, Cuba, Trinidad y Tobago, Argentina y luego viene Chile. Entonces, no estamos tan, pero tan adelantados en la región. Y aquí esta es una gráfica también nueva que me pareció súper interesante de mirar, que es la tasa de años de vida perdidos por muerte prematura. Esta es una medida que usa la Organización Mundial de la Salud para medir las muertes, o en realidad el comportamiento de las enfermedades no transmisibles. Entonces se saca esta tasa de años de vida perdido por muerte prematura y van mirando el comportamiento. Nosotros estamos, que es muy consistente con la gráfica que veíamos en el gráfico anterior, aquí ustedes ven como la tendencia, acá sigue más o menos la misma forma, solo que nosotros aquí bajamos un poquito, ¿ya? Aquí hay un movimiento entre los países, pero seguimos siendo los mismos que estamos punteando y nosotros estamos aquí en amarillo. Lo mismo, mientras más oscuro el color, es más alta la cantidad de años de vida perdidos por muerte prematura. Y quiero mostrarles, esto es lo que nos arrojó el último informe de mortalidad por suicidio en las Américas, que nos dice que cada año se notifican 98.000 muertes por suicidio en este rango del 2015 al 2019 en la región de las Américas. ¿Ya? Es decir, en toda América 98.000 personas mueren por suicidio cada año. Y la tasa más alta está en América del Norte y aunque nosotros en el Cono Sur venimos en segundo lugar, la tasa de la región del Caribe no hispano, es decir, la Guyana, Surinam, ya es mucho mayor que el promedio. Alrededor del 79% de los suicidios de la región son hombres, que es consistente con lo que la evidencia nos ha mostrado en todo el mundo. Los hombres mueren más por suicidio que las mujeres. En general, la tasa se mueve como alrededor de 4:1, ¿no? La proporción. Es decir, por cada 4 hombres que mueren por suicidio, muere una mujer, que es también bastante similar a lo que nos muestran los datos acá en las Américas. Bajando, y eso es un fenómeno que hemos ido observando y que nos tiene que llevar a reflexionar, porque cuando comenzamos era, como les decía, la proporción 4:1. Por cada 4 hombres moría una mujer. Sin embargo, se ha ido ajustando un poco a la baja en los hombres, ¿no? Ahora la proporción en relación a las tasas de suicidio ajustadas por edad es más o menos de 3 hombres por cada mujer. Es decir, el suicidio en las mujeres ha ido aumentando. El suicidio es la tercera causa de muerte entre los jóvenes de 20 a 24 años en las Américas, y la tasa de suicidio más alta la tienen las personas entre 45 y 59 años en esta región, y en segundo lugar los adultos mayores sobre 70 años. En relación a las causas de muerte, la asfixia, las armas de fuego, la intoxicación con drogas y alcohol y el envenenamiento con plaguicidas y productos químicos son los 4 métodos más utilizados para el suicidio, representando el 91% de todos los suicidios de la región. Este es un dato que es importante mirar, porque cuando uno establece estrategias de prevención de suicidio, la más costo efectiva es la limitación o la regulación del acceso a métodos letales. ¿Ya? Entonces, hay evidencia en países del mundo que han mostrado que logrando mayor control de los plaguicidas, los productos químicos, los venenos, lograron impactar positivamente en su tasa de muertes por suicidio. Y eso solo les llevó a hacer una ley
y luego fiscalizar que se cumpliera. Pero hubo un impacto significativo en la disminución de las tasas de suicidio. Entonces, cuando uno piensa en cómo hacemos que los métodos letales no estén accesibles, empezamos a pensar de otra manera en la legislación vigente y en algunas estrategias o normativas que quizás no son directamente relacionadas con la salud y la salud mental, pero que van a impactar en las tasas de suicidio, como la regulación y el control de armas, como, por ejemplo, esta regulación que permite que ahora las farmacias vendan medicamentos en las góndolas, sin la mediación del el vendedor. Y uno podría decir, bueno, pero es que son en realidad medicamentos que se venden sin receta, que son de libre acceso, etcétera. Sí, pero resulta que si uno se mete un poquito más en el tema, sabemos que el paracetamol, que está disponible en todas las cajas y se vende ahí en la góndola, es mucho más tóxico y peligroso que las benzodiazepinas como el clonazepam. Y hay más probabilidad de morir por una sobreingesta de paracetamol que por una sobreingesta de benzodiazepina. Y están ahí. Entonces, cuando hablábamos al comienzo de que el suicidio es un fenómeno multifactorial, quiere decir que la prevención del suicidio también tiene que trabajarse como una política que es transversal, no solo desde el área de la salud, sino que tenemos que pensar en, como dicen los europeos y los norteamericanos, salud en todas las políticas. Es decir, que el bienestar y la salud, y no hay salud sin salud mental, tiene que estar presente en todas las políticas, y una mirada preventiva del suicidio también implica preguntarse cómo va a impactar las distintas leyes o regulaciones que rigen en un país. La ONU se juntaron toda la Asamblea General y empezaron a cuestionarse cómo estaba la realidad del mundo y cuáles eran los desafíos más importantes para la humanidad en los próximos años, de aquí al 2030, ¿no? Y desde esa conversa, o de esa reflexión y ese análisis, surgieron los Objetivos de Desarrollo Sostenible, ¿ya? Que con una declaración de la ONU, en que todos los países miembros se pusieron de acuerdo en que estos eran los desafíos más grandes, y por lo tanto todos tenían que trabajar para ponerse estas metas y de esa manera contribuir al bienestar de las personas, del planeta y a la prosperidad. Y estos son los Objetivos de Desarrollo Sostenible. El primero es el fin de la pobreza. La ONU dice que en realidad si no erradicamos la pobreza del mundo, no hay prosperidad ni bienestar posible, y eso implica erradicar el hambre, favorecer la salud y el bienestar, pero si no podemos garantizar que las personas estén sobre la línea de la pobreza, todos los demás son difíciles de lograr. ¿Y por qué se los muestro? Porque cuando empezamos a estudiar y a declarar el suicidio como un problema de salud pública, que implica también una mirada en la cual se prioriza todo lo que implica el trabajo de prevención del suicidio, porque también tenemos que pensar, ya, bueno, vamos a erradicar la pobreza, vamos a erradicar el hambre, pero vamos a, no sé, fortalecer la educación, queremos crecer como país, etcétera, pero para eso la gente tiene que estar viva, ¿no? Yo no puedo, claro, quiero mejorar la salud de las personas, sí, pero la salud es de una persona que está viva y que tiene un cuerpo que funciona. Entonces, la prevención del suicidio es un elemento que es fundamental. Y en ese mismo sentido, mirando todos estos datos que teníamos y cómo se ha ido moviendo las tasas de suicidio a lo largo del tiempo, es que la meta 3.4 de los Objetivos de Desarrollo Sostenible propone que de aquí al 2030 podamos reducir a un tercio de la mortalidad prematura por suicidio, ¿ya? Y por lo tanto, si nos pusimos esa meta como humanidad, ¿ya?,
reducir en un 33.3% las muertes por suicidio. Entonces, también Salud se hizo cargo de ese desafío y lo puso dentro de su plan estratégico 2020-2025 como un indicador que hay que evaluar. Hay que mirar cómo se comportan estas tasas y estos números. Y quiero que veamos ahora este video. Imagínate que estás conversando con un grupo de amigos en una fiesta y de pronto sale un tema del cual nos da pena hablar, como hablar del suicidio. Hay personas a las que les produce incomodidad, les hace enrojecer las mejillas y prefieren levantarse, lo quieren evitar. Pero es importante enfrentarlo, aunque nos dé miedo pensar que más bien vamos a impulsar a alguien a quitarse la vida o que no sabríamos cómo acompañarle a superarlo. ¿Por qué es importante hablar? Solamente en el 2018 se registraron casi 400 suicidios en Costa Rica. Es más de una muerte al día. Lo que muy poca gente sabe es que el suicidio se puede prevenir y podemos ayudar rompiendo el silencio. Para eso, hay que saber que el deseo de quitarse la vida no tiene una sola razón. Existen gotas que derraman el vaso y se convierten en detonantes. A estas se les llama crisis. Es una situación que sobrepasa la capacidad de la persona de manejar un problema y ahí siente que toda su vida no tiene sentido y que no va a mejorar. Hay momentos personales, de trabajo o familiares que pueden provocar una crisis. Hay un deseo de detener el dolor y la muerte se presenta como la única alternativa. Es algo de locos, depresivos. ¿Todos los que se quieren quitar la vida tienen una enfermedad mental? No. Una crisis nos puede atacar en cualquier momento. Le puede pasar a gente cercana. ¿Te puede pasar a vos? Según investigaciones de la Universidad de Costa Rica, para prevenir el suicidio es importante hacer vínculos con personas que apreciemos, con lugares donde estemos cómodos y situaciones en que nos guste estar. Estas son redes que se tejen y si son fuertes, en momentos de crisis nos pueden sostener. Hay señales de alerta que nos pueden permitir saber si alguien está pensando en el suicidio. Cambios fuertes en los hábitos es una señal, como querer estar encerrado siempre cuando es alguien sociable, o más bien querer irse de fiesta todos los días siendo alguien tranquilo. O decir frases como, yo quisiera dormir y no levantarme jamás, quisiera ir a un lugar lejos y no volver nunca. Si tenemos sospecha de que alguien tiene intenciones suicidas, debemos tomar valor y tener el coraje de preguntar si está bien. Hay que hablar y abordarle directamente. ¿Has pensado en hacerte daño a vos mismo? ¿Pensás a veces en quitarte la vida? Son formas de provocar una conversación al respecto. Y aquí empieza nuestra labor más importante, escuchar. Esa escucha debe acompañar, hacer sentir a esa persona que nos interesa lo que tiene que decir y ayudarle a buscar alternativas. ¿Qué podemos hacer? ¿Dónde podemos ir? Si yo señalo, juzgo o regaño, la otra persona se va a sentir mal y no vamos a ayudarle. Si después de conversar con nuestro familiar, amigo o amiga, pensamos que podría intentar suicidarse pronto, ¿qué hacer? Hay que ir de forma urgente al servicio de salud más cercano. No debemos dejar a esa persona sola hasta que pueda obtener ayuda profesional. Todo anuncio de intención suicida debe ser tomado en serio, que no sea más tabú. Hablarle a alguien y darle la oportunidad de hablar es una oportunidad de prevención. Bueno, y en ese mismo sentido, toda esta política, ¿no? Desde la Organización de las Naciones Unidas y de la Organización Panamericana de la Salud, ya se tiene que traducir en estrategias o políticas públicas de cada uno de los países. Entonces, yo aquí les traje otra gráfica que me parece súper interesante, que tiene que ver con, de todos los países que son miembros de la Organización Mundial de la Salud, quienes tienen programas de prevención o de trabajo en salud mental. ¿Y cuáles eran las temáticas? Entonces, lo que vemos acá a la izquierda son los países que tienen programas de promoción y prevención en salud mental. Entonces, como el tema más común o la cantidad de países que tienen más este tipo de programas es acerca de eliminar el estigma en relación a la salud mental y la concientización en salud mental, que de los 161 países miembros de la OMS, el 77
países tienen un programa acerca de combatir el tabú, el estigma y concientizar sobre salud mental, que es el 51% de los países. El 51% también, con 72 países, tienen programas de prevención y promoción en las escuelas. Después, en el número 3, tenemos programas sobre desarrollo infantil. Ya, con 64 países, el 45%. Nosotros estamos dentro de esos países porque nosotros tenemos nuestro sistema de protección social, Chile Crece Contigo, que ahora le cambiaron el nombre, se llama, ya no me acuerdo, pero le cambiaron el nombre. Es como Chile, bueno, ya me voy a acordar y les voy a decir. Y recién en cuarto lugar tenemos los programas de prevención del suicidio, con un 39% de los países miembros de la OMS que tienen instalado un programa de prevención de suicidio. Y nosotros estamos incluidos ahí, nosotros tenemos un programa nacional de prevención de suicidio, pero hay una diferencia súper importante. Si nosotros pensamos en Chile Crece Contigo, todo el mundo lo conoce. Y además hay una inyección de recursos muy importante para el desarrollo de Chile Crece Contigo, que depende del Ministerio de Desarrollo Social y del Ministerio de Salud como dos líneas paralelas, ¿ya? Para asegurar ciertas condiciones básicas en el desarrollo de los niños. Primero era de 0 a 5 años y luego de 6 a 9 años. Y tenemos este paraguas de protección, ¿no? Y de prestaciones y de beneficios para todos los niños, es universal, de este país, entre los 0, desde la gestación hasta los 9 años. En cambio, el Programa Nacional de Prevención de Suicidio no lo conoce nadie. Y si además nosotros nos preguntamos, bueno, ¿y cuánto recurso tiene asignado un programa que es tan importante? Porque todos los otros se pueden realizar porque la gente se mantiene viva. Ninguno. El Programa Nacional de Prevención de Suicidio no tiene financiamiento. Y entonces ahí es cuando uno empieza a pensar cuál es realmente la importancia que le damos más allá del discurso a el trabajo en prevención de suicidio. Y por eso es que yo les decía al comienzo que el suicidio preocupa, pero no necesariamente ocupa. En el lado derecho de la pantalla tenemos el número de países que reportan tener programas de prevención del suicidio. Y ahí están separados por región, ya por continente, y nosotros tenemos el 38% de los países de la región de las Américas tiene un programa de prevención del suicidio. En África hay un 11%, en Europa el 35%, perdón, en Europa el 51%, ¿ya? Y en la región asiática el 63%, ¿ya? Pero es para situar. Ahora, les traje esto porque esto también nos da contexto. En el programa mundial de la OMS respecto de salud mental, ellos lo que nos traen son estos 3 ejes. Y a mí me parece que tiene que ser el marco de todo programa de prevención de suicidio, pensando en esto de que el suicidio es un fenómeno que es multifactorial, ¿no? Y entonces tenemos que pensar en el bienestar, en la salud mental, en todos los contextos. Entonces, lo que nos propone la Organización Mundial de la Salud es estos 3 pilares: profundizar en el valor y el compromiso, reorganizar los entornos y reforzar la atención de salud mental. Y en este primer pilar lo que tenemos es comprender y apreciar el valor de lo humano, de las personas, promover la inclusión social, dar la misma prioridad a la salud mental que a la salud física, este trabajo transversal de todos los sectores, de todos los ministerios en la salud mental y, obvio, aumentar la inversión en salud mental. Así como para partir, ¿ya? Entonces, sabemos que el bienestar, la salud mental y, por lo tanto, la prevención del suicidio tiene que ver con las personas,
tiene que ser transversal y tenemos que invertir en eso. Y que también tiene que ver con los vínculos sociales, ¿no? La inclusión social, que es un poco lo que veíamos en el video. Por otro lado, también reconocemos que el bienestar y la salud mental, y por lo tanto la prevención del suicidio, se tiene que dar en todos los espacios, ¿ya? Y entonces tenemos el pilar número 2, que es reorganizar las características físicas, sociales, económicas de los diferentes entornos de la salud mental, como los hogares, las escuelas, los lugares de trabajo, los servicios de atención de salud, las comunidades y los entornos naturales. Porque todos estos pueden ser entornos que son estresantes o que contienen estresores y por lo tanto, en la misma medida, también pueden ser un entorno protector. Pero tenemos que saber que la salud mental, el bienestar de las personas y la prevención del suicidio no es un tema que esté encerrado dentro del box de atención del profesional súper, hiper especialista, psiquiatra, neurólogo, psicólogo, que estudió no sé dónde. Es un trabajo de todos los días, de todas las personas y en todos los espacios. Y finalmente, reforzar en la atención en salud mental. Y ahí quiero traer, como no lo puse acá, pero pensando un poco en que cuando uno estudia cuál es el impacto de la atención de salud en el bienestar o la salud de las personas, la atención de salud es alrededor del 20% en términos del porcentaje de qué impacta en la salud de la gente. Es decir, que un 80% no tiene nada que ver con la atención especializada de salud. Por lo tanto, por cierto que este pilar es importante, pero está bien que esté al final, ¿no? Porque estos dos primeros son más importantes, tienen un mayor impacto. Y ahí los desafíos son crear redes de servicios en la comunidad, tender hacia la atención ambulatoria en las mismas comunidades, diversificar y ampliar las opciones de atención, que la salud mental sea asequible y accesible para todos, promover una atención centrada en las personas y basada en el respeto de los derechos humanos y empoderar a las personas respecto de sus derechos en salud. Y para trabajar en prevención, desde mi experiencia, y así lo pienso yo, como sustentada en toda la literatura y la teoría, es que para mí la prevención del suicidio tiene 3 claves. Uno es hablar de suicidio. La segunda es buscar la conducta por todo el estigma que hay en torno a la salud mental y en particular al suicidio. Las personas tienden a no hablar de estas cosas. Todos estamos acostumbrados a que si nos encontramos con alguien y dice, hola, ¿cómo estás? Todos decimos automáticamente bien. Y si uno dice que no está bien, como que te miran raro, porque la respuesta esperada es que tú digas que estás bien, aunque no sea así, ¿no? Entonces, la conducta suicida es algo que uno tiene que buscar dirigidamente. Como decía el video, uno tiene que atreverse a preguntar si el otro está bien. Y como es un fenómeno multifactorial, la tercera clave es ganar tiempo. Porque son muchos los factores implicados, por lo tanto ninguno de nosotros tiene la capa de superhéroe ni la varita mágica para intervenir todos esos factores. Lo que yo hago es conectar con esa persona, hacerle sentir que a mí me importa para ganar tiempo y poder implicar a otros en modificar las circunstancias de vida de esa persona. Porque hay muchas cosas que no sabemos de la conducta suicida. Pero si hay algo que sí sabemos es que la gente que tiene conducta suicida no se quiere morir. Lo que quiere es dejar de vivir como lo está haciendo en ese momento. Y solo voy a hacer una cosa, sí, para mirar mi hora. Y voy a mostrarles un último video para que ya podamos ir abriendo el espacio a las preguntas. Ahí sí.
Este es un video de un concurso, está hecho por jóvenes, ¿no? Era efectivamente sobre violencia escolar y bullying, pero lo traigo porque finalmente trabajar en prevención de suicidio o aprender a prevenir el suicidio no implica solo saber qué hacer frente a la crisis, ¿no? Cuando alguien me dice que se quiere morir, sino que implica también hacerse cargo y abordar estas otras problemáticas que impactan en la salud mental de las personas y que impactan en todos los espacios. ¿Ya? Si bien el video hablaba de violencia escolar, también podíamos como ver que había un entorno familiar que no estaba atendiendo a las necesidades o escuchando qué era lo que estaba pasando con Camila, ¿no? Entonces, ¿cómo hacemos para generar entornos más protectores, más bien tratantes, más humanos, ¿no? Que aporten al bienestar? Entonces, la atención especializada, por cierto que es importante, pero más importante que eso, como veíamos en el video, es poder construir comunidades, relaciones sociales, vínculos, entornos que sean bien tratantes, protectores y que puedan sostenernos frente a la crisis. Y aquí, por supuesto, siempre traemos, para ir cerrando, Chile es un país que, si bien ha avanzado en términos de prevención del suicidio, hay países de la región que nos llevan mucha delantera. De hecho, todos los videos que vimos no son chilenos, ¿ya? Porque los nuestros son bien fome, yo tengo que decir. Pero sí tenemos algunas herramientas que están a disposición y que hay que aprender a usar. En primer lugar, el Fondo Salud Responde, ya que tienen ahí, que para mi gusto debería ser como el teléfono del plan cuadrante. Todos en la casa tenemos anotado en alguna parte el teléfono del plan cuadrante o el de carabineros, bomberos, etcétera. Bueno, también tendríamos que tener disponible el Fondo Salud Responde. Ahí hay una opción para abordar crisis suicida y también para abordar crisis emocionales en general. Entonces, este es un recurso que debiera estar disponible y asequible a todos, sobre todo en espacios de riesgo como los colegios, en las casas, etc. Luego tenemos Línea Libre, que es el 1515, en donde también es una línea de apoyo y ayuda telefónica. Está la Fundación José Ignacio, que es una fundación que tiene mucha trayectoria en trabajo de prevención de suicidio, donde hay recursos a los que podemos acceder y descargar, pero también tiene un chat que funciona todos los lunes de 7 a 10 de la noche. Y una de las cosas que nos puso muy contentos a los que trabajamos en prevención de suicidio fue finalmente la creación de una línea exclusiva de prevención de suicidio o de soporte telefónico a personas en crisis suicida, que es el 4141. Y es muy interesante ver que está socializada en muchos lugares. El otro día yo iba en un servicentro de la carretera y en el baño estaba puesto, así como está en los malls, ya en las farmacias también lo he visto. Entonces, es algo que también tenemos que ayudar todos a socializar. Y es una línea que funciona 24/7. Y la última joyita es este programa que le hicieron mucha propaganda en la tele, que es el Quédate, que está disponible en la región metropolitana, que es de 7 fundaciones que se asociaron y que tiene una página con información sobre los mitos del suicidio, los centros de atención en la región metropolitana, y además tienen un chat. Ellos tienen un chat que funciona de el lunes a domingo, de 10 de la mañana a 10 de la noche. Entonces, esos son partes de los recursos que tenemos disponibles acá en Chile. Eso es lo que yo traje para compartir con ustedes, para que nos haga pensar y reflexionar en torno a cuál es nuestra condición como país, como humanidad respecto a la prevención del suicidio. Y ahora sí abrimos la palabra para lo que a mí me parece que es más interesante, que es como la conversa. Así que, dale, Daniel, tú me vas ayudando con eso. Sí, muchas gracias, Daniela. Vamos a pasar a la ronda de preguntas entonces. Como les comenté al inicio, vamos a responder algunas preguntas debido el tiempo, ¿cierto? Y debido a la hora del día viernes. Así que vamos a partir por Cristóbal Carreño.
Hola, buenas, ¿se escucha? ¿Sí? Hola, buenas tardes. Primero que nada, felicitarla por la exposición, muy buena, y preguntarle si usted recomienda algún instrumento para evaluar el riesgo suicida, alguna escala, algún instrumento. Eso. Bueno, en prevención de suicidio o en evaluación de riesgo de suicidio, siempre el gold standard es la entrevista clínica, ¿ya? O sea, y por eso nos entrenamos y tenemos que trabajar en eso porque lo único, hay cosas que nosotros como humanos tenemos y vemos y sentimos con los demás que no nos va a dar ninguna escala, ¿ya? Eso es lo primero que hay que decir. Entonces, siempre, siempre, siempre la entrevista es lo más valioso. Pero también entendemos que trabajamos sobre todo en la red de salud, trabajamos distintos profesionales y tenemos que tener algún instrumento que les dé confianza a los profesionales, porque básicamente eso es lo que pasa, que todos quieren algo que les diga con certeza el nivel de riesgo. Porque igual, como está en juego la vida del otro, a veces nos cuesta tomar decisiones en relación a eso. Y ahí hemos pasado por distintos instrumentos. El Plan Nacional o el Programa Nacional de Prevención del Suicidio trae varios. Y partimos usando SAT-Persons en las unidades de emergencia, pero nos dimos cuenta de que en realidad era muy poco sensible, ¿ya? Y ahora lo que se está usando es la escala de Columbia. Pero la escala de Columbia también tiene sus limitaciones, como todas las escalas, ¿ya? Y además hay instrumentos que están hechos para medir riesgo suicida en relación a la ideación y otros que están hechos para medir riesgo en relación a los intentos, ¿ya? Pero siempre es la visión humana y lo que nosotros podemos aportar es mucho más valioso, ¿ya? Ahora, eso es lo que se está usando a nivel como internacional y también en Chile. De hecho, todas las orientaciones técnicas para el trabajo en prevención de suicidio en educación vienen con Columbia. Eso es como lo más estandarizado. Muchas gracias, Cristóbal, por la pregunta. Vamos a seguir con Manuel Chacón. Hola, ¿se escucha? Sí, Manuel, dale nomás. Hola, muy buenas tardes. Muchas gracias por la exposición, estuvo buenísima. Bueno, mi pregunta más va orientada a algo que está ocurriendo en mi actual trabajo. Soy recién egresado y en psicología estoy trabajando en un liceo. La cosa es que recientemente hubo un suicidio de un adolescente. La cosa es que obviamente el ambiente, el clima escolar en los estudiantes está tenso, está desbordado y lo hemos estado hemos estado ahí acompañando y todo. El drama son los profesionales también. El clima laboral está cambiando, se está alterando en el sentido negativo. Entonces, la verdad, con mi dupla no sabemos, nos estamos quedando cortos de ideas cómo abordar o de dónde partir para evitar o más que nada prevenir conflictos o temas así. Entonces, si por favor pudieras como orientarme un poco, por favor. Bueno, voy a darte algunas como sugerencias o comentarios como generales, ¿no? Ya. Nosotros estamos viviendo un momento que es bien particular, sobre todo acá en Chile, porque primero tuvimos el estallido social, después tuvimos la pandemia y los efectos de eso se han ido observando en estos últimos 2 años, ¿no? Vimos una crisis importante en términos de violencia escolar con la vuelta a la presidencialidad, pero además tenemos personas adultas muy cansadas, muy estresadas, sobre todo en el ambiente de la educación, donde el sistema no favorece el bienestar de los adultos, ¿ya? Entonces, eso es como, desde ahí partimos. Ahora, siempre, siempre, siempre que hay un suicidio en una comunidad escolar, hay que hablar de suicidio, ¿ya? Ya. Porque la postvención, que es lo que hace uno después de un suicidio, es prevención.
Se sabe que cuando hay un suicidio en el entorno cercano de las personas, el riesgo de suicidio de los que quedan aumenta muchísimo. Entonces, es necesario abrir el tema y abordarlo con los chiquillos. Yo acompaño a hartas comunidades escolares que han tenido suicidios, ya sea de estudiantes, de profesores o de alguien de la comunidad. Y ahí lo que se hace es un plan de trabajo como a largo plazo, donde se habla abiertamente de suicidio. Y se acompaña a ese curso que fue donde estaba la persona que murió por suicidio. Entonces, una de las cosas primero que hay que hacer es eso. Hay que abrir la conversación en torno a el suicidio. Y en segundo lugar, los jóvenes requieren de adultos que puedan acompañarlos, guiarlos y regularlos. Por lo tanto, ahí yo recomendaría trabajar con los adultos para poder darle un entorno más protector y un soporte a esos jóvenes que además son adolescentes, que ya es una etapa compleja, entonces requieren de adultos que comprendan, que acompañen y que no juzguen, ni critiquen, ni además pongan más tabú sobre eso. Eso es lo que yo podría decir. Ya, muchísimas gracias por la respuesta. Me dejó un poco más clara la película. Súper. Gracias. Muchas gracias, Manuel. Vamos ahora a pasar a Roberto Vázquez. Hola, ¿se me escucha? ¿Sí? ¿Todo bien? Sí, Sí, súper. perfecto, dale. Muchas gracias, muchas gracias. Bueno, primero quería agradecer la clase, la cual fue bastante enriquecedora, especialmente con el tema de la estadística. Mira, ¿sabes qué? Mi pregunta es un poco, yo sé que es un poco compleja de responder y quizás no tiene mucho sentido, o tal vez tiene mucho sentido, quizás puede dar para debate, pero lo escribí en el chat y tal vez no se me pueda responder, pero lo voy a hacer igual. Si algún compañero tiene la respuesta, espero pueda escribirla. La pregunta es la siguiente, y no me alargo más. Tomar la decisión de quitarse la vida y quitarse la vida, ¿lo hace una persona muy valiente que se atreve a hacerlo? ¿O lo hace una persona muy cobarde que arranca de los problemas? Eso sería. Gracias. Es una muy buena pregunta. Y creo que abre un debate muy interesante porque la verdad es que suicidarse no... Cuando hablamos de lo bueno y lo malo, lo valiente o lo cobarde, estamos haciendo un juicio de valor, ¿no? Estamos mirando esta decisión en relación a ciertos parámetros que son externos. O sea, ser valiente o ser cobarde es la mirada de otro sobre una decisión que uno toma. Cuando el suicidio se trata del sufrimiento y la experiencia propia, ¿no? Entonces, yo no creo que alguien que se suicide o que intente quitarse la vida sea ni valiente ni cobarde. Es una persona que está sufriendo mucho, que lo está pasando muy mal, que no quiere seguir viviendo en esas condiciones, pero no es que quiera morirse, es que no quiere seguir viviendo así. Y eso nos abre una posibilidad para poder trabajar en la prevención. ¿Ya? Porque en el fondo la mirada es, no voy a intentar que no se mate, por supuesto, ese es mi objetivo, pero lo que tengo que hacer para prevenir el suicidio no es decirle, no, eso está mal, o eso es un delito, o eso es pecado y te vas a ir al infierno, o cómo se te ocurre hacer eso. No, tiene que ver con poder acoger, acompañar el sufrimiento e intentar en conjunto movilizarnos todos para cambiar esas condiciones de vida. Entonces, es una pregunta que en realidad, más que no tenga respuesta, es una pregunta que está en una sintonía distinta. Porque cuando hablamos, eso es como el juicio que hacen los que se quedan, pero no nos dice nada de la experiencia de esa persona.
y del sufrimiento que está experimentando en el momento en el cual no ve otra salida más que dejar de vivir para dejar de sufrir. Correcto, estoy totalmente de acuerdo. Voy a hacer un comentario al respecto. Disculpen, por favor. En algún momento de mi vida, yo creo que yo personalmente pasé por una etapa donde todos los días pensaba que la única solución era morirme. Yo tenía que morirme, pero jamás lo intenté. Nunca me atreví, nunca tuve el valor de hacerlo. Pero yo estaba convencido que era la solución. ¿Se entiende? Era la solución y ninguna otra. Pero, por supuesto, tal como escribe el compañero, ideación suicida completamente, o sea, todo el día y todos los días, durante mucho tiempo, sumergido en una depresión bastante grave. Pero nunca me hice un corte, nunca tomé pastillas más de la cuenta, ni mucho menos y atreverme a tirarme al tren o conseguirme una pistola para un balazo. Eso. Muchas Gracias. gracias, Roberto, por compartir su experiencia. Efectivamente, hay distintas formas, ¿no?, de conducta suicida. Una es la ideación, y ahí vamos pasando por un continuo, ¿ya? La conducta suicida es un continuo que va desde las ideas de muerte o la ideación suicida pasiva hasta el suicidio consumado, ¿ya? Y hay harto entre medio. Por eso es que mientras antes lo detectemos, más posibilidad de acción tenemos. No tenemos que esperar a que se dé el intento de suicidio para actuar, tenemos que llegar antes. Muchas gracias, Roberto. Ahora vamos con Ana, luego Catalina Núñez y terminamos con Mari Cruz. Hola, buenas tardes. Bueno, muy buen tema, excelente tema. Pero me quedo un poco echando de menos la realidad o investigaciones que apunten más a la realidad de Chile. Yo trabajo en un centro de adicciones y es frecuente el suicidio en personas consumidoras de droga y también en personas con patología dual. Y he buscado, digamos, distinta bibliografía que pueda apuntar un poco a esta relación entre las patologías duales o la relación consumo de drogas y suicidabilidad, ¿no? No he podido encontrar algo contundente que se haya generado durante el último tiempo y que dé luces un poco como para orientarnos con respecto de la realidad chilena al respecto de estas temáticas, ¿no? Eso es un poco mi pregunta. ¿Se conoce, hay alguna investigación, alguna recomendación de alguna bibliografía a la que se puede echar mano para seguir profundizando en esta temática? Qué buen tema, Ana. Bueno, Chile invierte muy poco, no solo en salud mental, sino también en investigación. Entonces es difícil encontrar investigación contundente acá en nuestro país. Además que tenemos que pensar que en los últimos años el grueso de los fondos para investigación se lo llevó el COVID. Entonces no ha habido mucha investigación en los últimos años como planteas tú. Pero sí sabemos algunas cosas, y sabemos algunas cosas en general, no solo en Chile, pero el consumo de sustancias es un factor de riesgo para la conducta suicida. Y también los diagnósticos psiquiátricos graves, ¿no?, como patología dual, trastornos bipolares, esquizofrenia, etc. Pero la conducta suicida es transversal. ¿Ya? Entonces nosotros no lo limitamos a un diagnóstico y se trabaja como conducta suicida así, ¿no? No es un diagnóstico en sí mismo, sabemos que hay ciertos factores de riesgo que impactan o aumentan la probabilidad de conducta suicida, pero no hay una relación directa entre unos y otros. Y ahí también aparecen los trastornos psicóticos con un riesgo importante. Sobre todo lo que dice la literatura es, en el fondo, cuando vuelven a emerger los síntomas positivos, ¿no? Es decir, pasamos por un periodo de mucha productividad, de alucinación, etcétera,
Luego tenemos una remisión por efecto del tratamiento y cuando vuelven los síntomas positivos de los trastornos psicóticos, ahí hay periodos críticos. Pero también sabemos que hay otros momentos de la vida o de la salud de las personas que son críticos para la conducta suicida. Por ejemplo, cuando cambiamos de modalidad de tratamiento. Es decir, alguien que estuvo hospitalizado y pasa a un nivel de atención abierta, ahí hay un periodo crítico en que hay que monitorear la conducta porque es muy riesgoso. Lo mismo cuando pasas de un sistema intensivo de tratamiento a un sistema en el cual ya como los hospitales diurnos, etcétera, a un sistema de un monitoreo o a la atención primaria u otro tipo de atención que es más espaciada. ¿Ya? Ahí sabemos que hay que monitorear. Pero el tema es que los profesionales de la salud no siempre tenemos incorporado la entrevista o el monitoreo de factores de riesgo de suicidio dentro de nuestra práctica cotidiana. Y a muchos todavía les cuesta preguntar y les da como susto. Y aquí hay que buscar la conducta. Entonces, lo que yo te puedo recomendar, yo no tengo conocimiento de que exista lo que tú me estás preguntando, pero sí para mí, bueno, los que trabajamos en prevención de suicidio, nuestro gurú es el recientemente fallecido doctor Alejandro Gómez, ¿ya? Y él tiene un libro que se llama El suicidio. Es un libro muy bueno, muy interesante para poder entender un poco el fenómeno del suicidio. Y hay mucho material en internet. Lamentablemente, mucho está en inglés. Pero hay disponibilidad, las mismas páginas, el Quédate, la Fundación José Ignacio también tienen material disponible para descarga y la OMS también. Es lo que yo te podría recomendar. Muchas gracias, Ana. Vamos a pasar a... Ay, ahí está Ana. No sé si quieres comentar algo antes de pasar a la siguiente pregunta. Sí, a modo solamente de comentario, me acuerdo que hace unos años atrás hubieron muchos pacientes consumidores específicamente de pasta base de cocaína que se quitaron la vida en un periodo muy corto y cuando preguntamos por la causal de muerte, nos señalaban la suicidabilidad, asfixia por ahorcamiento principalmente, pero no se hace dentro de la autopsia ningún tipo de examen toxicológico que viera, que asociara, digamos, el tema de los consumos de droga a la suicidabilidad, ¿no? Entonces ahí nos llamaba muchísimo la atención porque sospechábamos de que esta droga que estaba llegando en ese corto periodo podían estar mezclando ahí estos componentes de la pasta base con otras cosas mucho más complejas, ¿no? Y nos quedamos con esa inquietud y nunca pudimos saber en realidad, hasta me acuerdo que lo conversamos hasta con el servicio de salud por ahí, y no, pues no hay, sale mucho más caro hacer una autopsia que dé cuenta de toxicomanía además. Así que nos quedamos ahí con esa intranquilidad. Eso, muchas gracias. De nada, y solo comentar a propósito de lo que tú dices, que en realidad recién, yo diría que un poco antes de la pandemia, empezamos a monitorear, registrar y recopilar datos en relación a las muertes por suicidio de manera mucho más sistemática. Antes, y a llevar el monitoreo, yo trabajo en la quinta región, en el servicio, por ejemplo, de hecho, todavía no es obligatorio notificar la muerte por suicidio en nuestro sistema de vigilancia epidemiológica. Es como que los registros, los datos que tenemos a nivel local son casi por la buena voluntad de los equipos, pero no hay datos certeros y fidedignos porque los que trabajan en salud pública al menos sabrán que cada médico le pone lo que estimó en el momento. Entonces, claro, puede ser que alguien ponga trauma por, no sé, alguien que se aventó de un edificio, ¿no? Entonces le ponen, no sé, trauma encefalocraneano, otro le pone no sé qué, pero nadie pone que la causa fue, en el fondo, tirarse de altura o que fue un suicidio, ¿no? Entonces ahí también tenemos temas con el registro y una de las propuestas de la OMS para mejorar los planes de prevención de suicidio tiene que ver con eso, con el registro y monitoreo adecuado de las muertes por suicidio, tanto en las unidades de emergencia como también en
los servicios médico-legales. Vamos con Catalina ahora. Sí, ¿me escucho? Sí. Ya. Lamentablemente, hace un par de meses, perdí a mi hermano por suicidio. De hecho, por eso estoy como muy interiorizada en el tema. Soy psicóloga. Y es el pesar de no haber preguntado. Estuve con él el día antes, no le pregunté. Obviamente estoy con terapia ahora. No era mi paciente, ¿cierto? Era mi familia. Pero le quiero preguntar cómo nos podemos dar cuenta cuando no vive la persona con nosotros, cuando se ve muy de vez en cuando. Yo no tenía cómo ver señales acerca de, por ejemplo, si dejó de hacer cosas que a él le gustaban. Lo que sí noté la última vez que lo vi fue que había bajado mucho de peso, pero ¿cómo podemos, la gente que no vivimos con las personas que están en tentativas o ideaciones suicidas, cómo podemos darnos cuenta? Bueno, primero que todo tengo que decirte, Catalina, que lamento mucho que estés viviendo un duelo por suicidio. Los duelos por suicidio son distintos a todos los otros duelos de la vida, ¿ya? Pero me alegro que estés tomando terapia, y ahí cobra mucho sentido esto que decimos, que la posvención es prevención, ¿no? Entonces, quiero decirte que hay dos cosas que sabemos que pasan cuando alguien vive un duelo por suicidio. Uno es que como que se despiertan algunos sesgos en nuestro cerebro automáticos, que es esto de mirar lo que pasó con la información que tenemos ahora, ¿ya? En ese momento, tú, claro, ¿por qué? Porque se despierta la culpa de no haber preguntado. ¿Cómo no me di cuenta? ¿Cómo no pregunté? ¿No? Pero eso es por efecto de una manera que tiene a veces el cerebro de funcionar, que tiene que ver con esto. Con que ahora tú sabes que tu hermano quería morir, y de hecho lo hizo, pero en ese momento no tenías cómo. Y tú misma lo dijiste, que tú no tenías cómo ver señales, porque las señales se ven en lo cotidiano. Entonces, pero ¿qué podemos hacer? Es, en el fondo, cuando notamos o sabemos o alguien nos dice que está viviendo momentos difíciles, que tiene un diagnóstico de salud mental, es decir, que tenemos ciertos factores de riesgo, ahí es donde el entorno cercano se tiene que movilizar para ir monitoreando. Pero incluso nosotros que trabajamos en esto todos los días, o muy seguido, también sabemos que no podemos ganar todas las batallas, y que a veces uno hace todo lo que tenía que hacer y aún así la gente muere. Entonces, Catalina, ahí es difícil cuando, si tú no tienes algún indicio que te haga preguntar a tu familia, porque uno que es clínico, claro que a los pacientes les pregunta habitualmente, pues, pero a tu familia, a tus amigos, a tu entorno, si no hay algún indicio que a ti te haya de decir, oye, quizás no está tan bien, uno no va por la vida preguntándole a la gente si se quiere morir. Quizás deberíamos, pero no lo hacemos porque también hay como un estigma asociado al, oye, ¿qué es lo que te pasa? ¿Por qué estás pensando que yo me quiero morir? No está normalizado hablar de eso. Cuando todos en algún momento de la vida pensamos, al menos en, oye, ¿qué pasaría si yo no estuviera? Entonces es difícil eso. Daniela, también acotar lo que dijo la colega anterior. Bueno, me he interiorizado mucho en el tema, he leído bastante, he encontrado muy poca información chilena en las estadísticas. De hecho, esto lo tomé como un impulsor para ampliar las redes sociales, de los números de ayuda, todo lo que tiene que ver con el tema. Pero esta queja de que mi mamá tenía una patología de base, ¿cierto? Que fue bastante compleja la infancia. Y ahí me cae esto que tú explicaste. ¿Por qué nadie vio las señales que si había una mujer que estaba intentando de suicidarse una y otra vez, tenía hijos menores de edad? ¿Cómo nadie intervino? ¿Cómo nadie hizo nada? ¿Cómo a nadie le importa? A nadie le importa que el hijo vea a la mamá tratando de suicidarse todos los meses.
Y el centro de salud solo se preocupa del paciente. ¿Y qué pasa con esos niños? Sí, pues. Así como la conducta suicida está invisibilizada, sabemos que los niños también. Entonces, me imagino que tu hermano estaba ahora más grande, entonces ahora tenemos mucha más información, ahora trabajamos en esto, ahora estamos, recién el Programa Nacional de Prevención de Suicidios es como del 2000, hace por lo menos 10 años, y recién estamos normalizando y hablando de esto un día viernes en la tarde, después de 10 años. Entonces, y aún así hay mucha gente que no se atreve a hablar de suicidio. Entonces, hace 20 años, 30 años sabíamos mucho menos, nadie hablaba de esto y nadie se imaginaba que esos niños que estaban ahí, porque todo el mundo cree que porque los niños son niños, como que no ven ni escuchan nada. Claro. Entonces, como que el impacto que eso tiene en la salud mental. Hay algunos estudios, no en Chile por supuesto, pero que muestran en el fondo la relación entre eventos adversos en la infancia y conducta suicida. Sí, ¿no? eso sí he encontrado Entonces, mucho. sí. Entonces, obvio, uno lo mejor que puede hacer es aprender a detectar factores de riesgo. Y cuando yo me encuentro con factores de riesgo, entonces busco la conducta. Acotar lo último, de verdad que lo último. He leído bastante y creo que un psiquiatra recomendó para cuando nos cuesta preguntar por qué, si se quieren suicidar, ¿cierto? Si tienen ideaciones suicidas o tentativas, preguntar por qué. O sea, no preguntar por qué, el para qué. El para qué. Porque muchas veces, como dices tú, no se quieren morir, sino que quieren dejar de sufrir, que es lo que yo creo que pasó con mi hermano. Es dejar de sentir ese dolor y ese vacío que no tiene control. Así que tampoco creo que sea relevante preguntar si es de valiente o de cobarde, porque sí nos enseñan sobre el suicidio en la universidad, pero vivirlo, créanme que es totalmente diferente. Es la cosa más horrorosa que uno puede vivir en la vida. Eso, muchas gracias, Daniela. Solo decir, Catalina, que no sé si la conoces, pero hay una cuenta en Instagram que se llama Así Canta el Amaranto, que es también de una sobreviviente de el suicidio de una chica, es la hermana, y ella va en el fondo compartiendo su proceso. Y eso a mí me parece súper valioso porque de pronto cuando uno vive un dolor tan grande siente que está muy solo. Y quizás seguir esa cuenta te ayuda a sentir que no eres la única, aunque eso no te quite el dolor. Vamos a terminar ahora con Maricruz para pasar luego al sorteo. Muy buenas noches. ¿Me escuchan? Sí. Bueno, buenas noches. Mi nombre es Maricruz Mosquera Torres, también soy psicóloga. Muy agradecida por estos espacios, muy bien pensados para seguir formándonos en estos temas tan importantes como el suicidio y entender un poco más las complejidades humanas. Mi pregunta va dirigida al hecho de no poder entender por qué varios miembros de una familia optan por esta decisión. Yo soy de acá de Colombia, viví mi infancia en un pueblo donde en una familia se suicidó abuelo, después padre, después el hijo y de la misma forma, todos optaron por el ahorcamiento. Y una característica particular es que lo hicieron en el mejor momento de sus vidas. No se veía aparentemente, en los pueblos todos nos conocemos las problemáticas uno del otro, pero en el momento que tomaron esa decisión no veíamos un sufrimiento tal. Esto se debe entonces, ¿cómo lo podemos comprender? Esto se debe como algo generacional, transgeneracional, se debe a lo que venimos cargando en la mochila o se debe a de pronto a la poca o la falta de actitud resiliente de la familia. Una característica particular puede ser eso. O sea, ¿cómo entenderíamos esto? Esa es mi pregunta. Bueno, la verdad es que lo que comenta es un caso como bien particular, ¿no? Sabemos que
el suicidio de una persona en el entorno cercano aumenta la probabilidad de suicidio. Pero esto, como de que lo haga una familia completa, es como bien, bien particular. Ahora, hay cosas que sabemos. El suicidio no se hereda, ¿ya? Pero sí hay una carga de vulnerabilidad frente a la enfermedad que sí puede ser heredable, ¿ya? Es decir, la mayor probabilidad de desarrollar una enfermedad en salud mental. Eso es heredable. También sabemos que hay una relación entre trauma y conducta suicida. Y los traumas son transgeneracionales. Es decir, cuando hay una historia de trauma que no se, de trauma infantil o de trauma complejo que no se ha trabajado en una familia, tiende a repetirse de una generación a otra, ¿ya? Y ahí también tenemos un aumento en la conducta suicida. También sabemos que cuando hay un duelo por suicidio, la probabilidad de morir aumenta por suicidio, ¿no? Entonces, ahí ya tienes al menos 3 elementos que uno tiene que considerar para pensar en cuando una familia tiene una historia de conducta suicida. Y además de eso, muchas veces el suicidio, cuando está en el entorno más cercano, es validado como una solución frente a las complejidades de la vida. Y eso hace más probable que una persona decida atentar contra su vida, ¿no? O morir por suicidio. Entonces ahí hay varios elementos que nos pueden ayudar a pensar por qué es que la muerte por suicidio se puede repetir en una familia. Es lo que yo podría aportar, Maricruz, pero habría que mirarlo como, con más detención para ver qué era lo que estaba pasando. Muchas gracias. Bueno, y antes de terminar, vamos a dar paso al último comentario y así vamos al sorteo. Súper. Roberto, no lo escucho. No sé No si te soy escuchamos, yo. Roberto. No. Todavía nada. Todavía no te escuchamos. Mm. Si quieren nos puede dejar el comentario en el chat. A ver. Ahí parece que sí. No. Quizás lo puedes escribirlo en el chat y después del sorteo puedo contestar ese último comentario. A ver si puedes escribir el comentario en el chat mientras para pasar a la parte del sorteo. Ya. Mientras ves el tema del audio, voy a silenciarte mientras tanto. Bueno, primero quiero agradecerte a ti, Daniela, quiero agradecerle también a cada una de las personas presentes por haber participado en este seminario, en esta noche de viernes, así que voy a terminar la grabación en este momento.